Bueno, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias a Misterios de Tejo y al equipo de Peonza por invitarme, porque la verdad es que estoy encantadísima. La verdad es que estaba viendo en el programa, esta mañana se lo decía a alguien, digo, pone todo el tiempo Alberto cuenta, y luego otra vez Alberto cuenta, y yo decía, ¿qué es lo que cuenta? Y claro, ya cuando te he visto, jo, cuentas cosas muy grandes. Eh, Muy divertido, muy bonito. Bueno, pues eso, soy Ilu, soy ilustradora, como bien ha dicho Javier. Tengo que reconocer que, bueno, cuando Javier me contactó, me estuve explicando sobre el misterio de Tejo y me dijo que tenemos que preparar una conferencia para hoy. Me dio así como un poco, no sé si era pereza, vergüenza, no sé si exactamente la palabra es vergüenza, porque él me dijo que teníamos que hablar de nuestra trayectoria. Y sí que es cierto que, bueno, yo creo que en esa vergüenza que hay algo relacionado con el pudor, que es con esto de hablar de tu propia trayectoria, ¿no? Que es un poco mirarte, revisarte, revisitar tu trabajo y al final un poco ir encontrando las cosas, al menos yo, que seguramente cambiaría, ¿no? De cómo la he hecho. Soy una persona bastante crítica con mi trabajo, a veces excesivamente crítica e implacable, y esto me provoca muchísimos problemas porque, bueno, hay veces que la crítica, la autocrítica te hace crecer, pero hay otras veces pues que te pone mucho las zancadillas y no te permite evolucionar. Y yo creo que no hay nada más. Es algo que está como muy. Que se enfrenta demasiado con la creatividad, no dejarte un poco libre. Bueno, hablando sobre mi trabajo y sobre, bueno, pensando sobre el trabajo, de todas formas, cuando me puse a pensar sobre esta conferencia, también me di cuenta de que al final estoy muy agradecida de que me hayan propuesto hacer revisitar mi trabajo, porque al final lo que sucede con estas cosas es que siempre te acabas dando cuenta de que existen cosas, elementos, ideas en tus trabajos que se van repitiendo a lo largo de los años y que los trabajos entre ellos se van haciendo guiños a través del tiempo. Y esto simplemente reafirma una cosa de la que yo estoy muy segura y no tiene nada que ver con ser mística ni cosas de esas, ¿no? Algo de lo que estoy muy segura y es de que los dibujos están vivos, los libros están vivos, los cuentos están vivos y se hablan entre ellos a través del tiempo. Entonces, esto también lo relaciono mucho, esa conexión, esa búsqueda de conexiones, bueno, con esos juegos que hacemos cuando somos niños, esos pasatiempos en los que hay unos numeritos y tú vas con tu lápiz y vas ensartándolo y de repente te das cuenta de que te sale un patico o una ranita y al final ves bueno, que esa ranita siempre ha estado ahí, solo que tú no habías visto las conexiones, ¿no? No la habías podido ver, pero estaba ahí. Entonces yo creo que en la creatividad sucede mucho eso. Todos mis proyectos al final se sustentan sobre una base que se ha ido construyendo a lo largo de los años, con algunos elementos, algunas herramientas que han sido buscadas, pero otras que me han venido, ¿no? Y al final yo entiendo la creatividad como ese momento en el que tienes una idea, esa idea brilla, y al final tienes que contar la manera de encauzar esa idea, de llevarla por un camino con todos esos elementos, esas herramientas que tú tienes y sacarlas fuera de ti. Entre esos elementos yo me lo imagino como una cesta. Tú naces con una cesta vacía y que en realidad no está vacía porque está llena ya de cosas que te vienen del lugar donde has nacido, la familia, tu cultura, donde te va a desarrollar tu personalidad, y en esa cesta vas metiendo cosas. Digo que hay cosas que eliges, pues, si haces una carrera universitaria, si te formas en una cosa, en otra, o luego hay también pues cosas que no eliges, ¿no? En esa cesta está la primera bolsa de pipas que me comí con mi amigo en un banco cuando era adolescente y me parecía que la amistad con esos amigos nunca se iba a acabar. Íbamos a estar siempre juntos. O también están las canciones de copla que me cantaba mi abuela, está mi familia migrante, que fue a Francia, están también cuando decidí hacer Bellas Artes y de repente ese momento en el que a mí me maravilla enormemente el arte contemporáneo, yo que en bachiller me había quedado en el barroco, ¿no? Bueno, los cuadros de Francis Bacon, hay muchísimas cosas en esa cesta. Y como he dicho, al final cuando te viene una idea, con una idea no hacemos nada, porque una idea desaparece. La puedes olvidar, hay ideas que son recurrentes, nos acompañan a lo largo de los años, pero es verdad que si no las desarrollamos no encontramos
cómo llevarla fuera, pues se quedan en nada. Entonces, hay un momento en el que coges esa idea, dices, me enfrento a ella, me remango, abro esta cesta y a ver qué es lo que puedo encontrar ahí dentro, ¿no?, para encauzarla. Esto que os he contado tiene mucho que ver pues con esta Ilu pintora. Bueno, soy de un pueblo de Murcia, de Mula, y bueno, era la típica niña que siempre comienzo las charlas, también cuando voy a centros escolares, contando esto, porque al final creo que en cualquier artista, en cualquier dibujante, en cualquier escritor, siempre hay detrás un niño y al final, bueno, pues mi trabajo, el trabajo de cada uno, siempre hay mucho reflejo de cuál es tu mirada y de quién eres, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Yo era esa niña de un pueblo, era la que mejor dibujaba de la clase. Creo que aquí habemos muchos que éramos los que mejor dibujábamos de la clase, ¿no? Y bueno, y luego ya todos sabemos que cuando ya llegas, estudias Bellas Artes, o entras aquí, ya empieza a ver ya como un poco más de mucha gente que es el que mejor dibuja de la clase, ¿no? Pero lo bonito es que cada uno encontramos nuestra manera de expresarlo. Bueno, pues esta Ilu niña, que era la que mejor dibujaba de la clase, aquí aparezco con un cuadro porque en mi pueblo hay un castillo y todos los niños pues dibujamos el castillo de nuestro pueblo. Cuando eras una niña, tu mundo está en tu pueblo, en lo que estás viendo todos los días, que era ese castillo que estaba en lo alto. Posiblemente si ahora mismo estuviera aquí arriba esa niña, os diría el castillo de Mula y estaría súper segura de que todos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Para mí eso era fundamental. Bueno, hay dos momentos. Bueno, estudio Bellas Artes, como ha dicho Javier, estudio Comunicación Audiovisual. Me encantaría decir esto de toda la vida he dibujado, pero no. Ha habido dos momentos en mi vida, periodos más largos, en los que he dejado de dibujar. Uno fue de adolescente, porque bueno, mis padres me decían, buah, tienes que mantener ese talento, ahora, pues venga, vamos a hacer una cosa, haz un dibujo obligatoriamente todas las semanas. Y yo, que quería comer pipas con mis amigos en un banco, en la puerta de mi casa, dije... Ugh. Entonces hubo ahí un periodo en el que, bueno, me alejé del dibujo, pero luego sí que cogía y empecé otra vez a dibujar, pero encerrada en mi habitación sin que mis padres me vieran y así no tenía como esa presión de enseñárselo. Al final decido hacer Bellas Artes. En fin, en la vida voy haciendo cosas y hay otro momento en el que dejo de dibujar. Creo que bueno, va a estar también, luego se va a ver en mi trabajo, ¿no? En el último libro que he publicado hablo un poco de esto. Y es que resulta que cuando termino de estudiar, pues en la plena crisis económica del 2008, entonces en 2011, cuando yo ya no encontraba trabajo en hostelería, ni fregando platos ni nada, pues soy una de aquellos jóvenes que bueno, que nos fuimos al extranjero, ¿no? La famosa generación perdida, ¿no? Este nombre me parece, vamos, maravilloso. Para gente de 20 años, 25 años, llamarlo la generación perdida es la hostia. Sí. Bueno, pues yo me fui me voy a Londres, yo pienso que me voy a quedar un año, voy a aprender inglés y me voy a volver con un trabajo de lo mío. Me voy a Londres, me quedo 8 años, aprendo inglés bueno. Y trabajo de lo mío, ¿qué es lo mío? Ni siquiera sabía que era lo mío. Yo sabía que quería trabajar algo relacionado con el arte, pero no sabía el qué. En fin, en ese momento, como os decía, dejo de dibujar. Y dejo de dibujar porque me pasó esto que sucede, que yo creo que también tiene que ver con esto de la generación perdida, de que parece que no hay ningún futuro, que nada de lo que hagas va a servir porque total el mundo va muy mal y vivimos en un mundo capitalista y tú nunca vas a trabajar de lo tuyo y da igual en lo que te hayas esforzado, pero... Pues bueno, yo llego a Londres, ciudad ultracapitalista, lo único que haces es trabajar, levantarte a las 5 menos cuarto de la mañana, vas al curro, vuelves, tengo que aprender inglés, tengo que hacer esto, tengo que tengo, y me creo que dibujar, ¿para qué? Eso es una tontería. Ahora ya sí que no estoy en el momento de perder el tiempo. Entonces dejo de dibujar y dejo de leer porque, bueno, en ese momento me pareció un movimiento muy inteligente. Decir, puesto que no sé inglés, para aprender inglés más rápido voy a dejar de leer en español y entonces voy a leer solo en inglés y así aprendo. Total, que dejo de leer y de dibujar. Mal. A los 2 años así de estar en Londres, en este periplo, cuando llevaba 2 o 3 años, pues nada, me empiezo a poner súper triste y empiezo a estar muy perdida. No me veía, no me encontraba, no sé exactamente quién soy. Creo que la gente que hay en España, mis amigos, mi familia, todo el mundo que yo conocía, mi castillo de Mula, todo el mundo pensaba que yo era una persona que yo en ese momento no me estaba viendo. Y entonces, pues lo único que se me ocurre es decir, a lo mejor tengo que hacer algo de alguna de las cosas que siempre he hecho que me hacen feliz.
Y en un dormitorio donde tengo una cama, una bicicleta y un escritorio, digo, pues me compro un cuaderno barato y con estas acuarelitas que tengo me pongo a dibujar. Y ahí es donde comienzo a ser un poco ilustradora. En ese momento no pensaba que era ilustradora, me pongo a dibujar para mí, pero bueno, vuelvo de nuevo al dibujo. Esta es una de las páginas del cuadernito, cuando hacía 4 años en Londres, en las que me pongo a decir, bueno, pues las cosas que me gustaban y a la Tate Modern, porque allí los museos son gratis, entonces al final eso me benefició bastante. Pues cosas que me gustaba visitar, cosas que hacía con mis amigos, no, al final la vida de... Esto es en un verano en el que vine de vacaciones a casa y me fui con unos amigos a Conil de las Fronteras y cuando volvía en el aeropuerto me puse a dibujar, pues me puse a dibujar pescaditos fritos, básicamente, porque había estado en Cádiz, era una cosa que echaba muchísimo de menos, porque en Inglaterra el pescado no se come mucho, solo fish and chips, pero ya está. Otra de las cosas que dibujé, hay muchísimos dibujos en esos cuadernos, pero bueno, esta era un poco un cuaderno que reflejaba esa sensación cuando yo empecé con mis 28, 30 años. Estas amigas que me llamaban, mis amigas de la universidad, del cole, y me decían que estaban embarazadas. Y hice así, ¡boom! ¿No? Yo que me veía súper pequeña, que me creía que siempre iba por detrás de todo, que todos estaban creciendo menos yo. Lo primero que se me ocurría era pensar, ¿y qué vais a hacer? A ver, gente que tiene 30 años va a tener hijos, tampoco es tanta locura, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía muy perdida. Y entonces, bueno, pues eso, esa sensación de ir siempre por detrás. Y este es el primer dibujo que yo hago viñetado. Y bueno, lo que digo, tiene mucho que ver el sitio de donde vienes, donde has nacido. Otoño, lloviendo. Invierno, lloviendo. Primavera, lloviendo. Verano, what the fuck, sigue lloviendo. Ayer se lo decía a unos niños en Cabezón de la Sal. Digo, si vosotros que sois de aquí de Cantabria, vais a Londres igual no os pasa, pero yo que soy de Murcia, hola, ¿qué pasa con esta lluvia? Al final me di cuenta que básicamente lo que estaba haciendo era ilustrar. No era solo dibujar para mí, sino estaba ilustrando la vida de una persona de mis características, de mi generación perdida en otra ciudad y estaba contando un poco lo que me estaba sucediendo. Bueno, pasan muchas cosas. Yo pienso que nunca me iba a dedicar a la ilustración, pero como no tenía otra cosa que hacer más que trabajar poniendo café, haciendo zumos y tal, pues entonces digo, bueno, por lo menos lo intento. Y sí que sucede, ¿no? Hago previamente un trabajo en un libro que no fue muy bien, con una editorial norteamericana, pero a través de ese trabajo, la que hoy en día mi editora de Lumen, Lola Albornoz, me dice, si tienes un proyecto de libro, yo quiero verlo. Y de ahí surge Cosas Nuestras. Cosas Nuestras tiene mucho que ver con esto que os he contado al principio, de cómo yo creo que comienzan, bueno, que se desarrollan las ideas y que comienzan los proyectos. No, esa cesta, mi editora me dice, yo quiero, si tienes un libro, yo quiero verlo. Yo dije, tengo uno. No lo tengo todavía, pero sí. Entonces me pongo a pensar, digo, buah, ¿qué hago? Donde saco la cesta y empiezo ahí a buscar, pues tengo unos estudios en Bellas Artes, en comunicación audiovisual, yo creo que aquí saco mis apuntes de narrativa y sobre todo otras cosas que muchas veces están ahí y no las estás viendo porque son esa ranita que no ha hecho las conexiones, pero está ahí. Empiezo a pensar en la copla, que no me gustaba nada de niña, y me empiezo a acordar de esas canciones. Y de repente me di cuenta de que realmente lo que me interesa de esas canciones, aparte de la parte subversiva, ¿no?, de la copla, una parte se utilizó como, evidentemente, como propaganda franquista, como todo lo que se hacía durante el franquismo, pero hay algunas letras que cuentan cosas que no sucedían en España, como era tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, liarte con un torero y tener una hija, todo ese tipo de cosas, pero las cantantes de copla la cantaban en la radio. Entonces, eso me interesaba. Pero me di cuenta de que lo que me gusta de la copla no es la copla en sí, que no me había hecho nunca mucho tilín. Lo que me gusta de la copla es que le gustaba a mi abuela. Como os digo, en esa cesta había una cosa que la he visto posteriormente, y era que en ese momento yo estaba pensando en mi familia migrante, dónde estaba mi raíz, en esa casa de campo de mi abuela que cantaba esas canciones de copla. Pero no me estaba mirando a mí,
que realmente todo eso me surgía porque yo era migrante, como lo había sido mi familia, y estaba pensando dónde estaba, de dónde venía, ¿no? Y de ahí sale el libro Cosas Nuestras. Bueno, tenía la vida del campo de mi familia, una familia que se había dedicado al campo, obrera. Tenía los cuadernos, me puse a escribir unos cuadernos en los que desarrollaba un poco quién era mi abuela ya había muerto, y empecé a pensar y a recordar y a intentar saber quién era mi abuela. Me di cuenta de que me falta muchísima información. Y bueno, estos cuadernos siempre me gusta hacerlos, cuadernos de viaje y todo eso, porque siempre me parece que son un catalizador de ideas increíble. Creo que en todos esos cuadernos están llenos de ideas que siempre voy a poder rescatar. Esta foto no me acordaba que la había puesto. Esta soy yo en el campo, de mi abuela. No sé por qué la puse. Pero esto. Pues bueno, este es el libro de Cosas Nuestras, en el que hablo un poco de la memoria del campo, de la migración y de todas estas cosas. Al final, cuando se hace bueno, hay un proceso de bocetos. Esta es mi abuela en su casita de campo, ¿no? Y bueno, toda esa reflexión me hace también ver un poco ese diálogo generacional entre mujeres. La época de mi abuela que... Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que fue cuando de repente le dije a mi madre, digo, mamá, pero muchas abuelas de mis amigas no llevan pantalón, o no era tan común, porque mi abuela llevaba pantalón. Y mi madre me dijo, porque tu abuela le gustaba llevar pantalón porque cuando se montaba en bicicleta, y yo dije, mi abuela se montaba en bicicleta, ¿no? Y entonces pues todo esto me hace pensar sobre la moda y la forma de vestir. Por ejemplo, también de mi madre, que era una niña que con 7 años se la llevan a Francia y volvía al pueblo con faldas cortas, con botas altas, y entonces ella siempre dice que en mi pueblo era la puta francesa y en Francia era la puta española. Entonces al final no tiene un lugar, se establece ese desarraigo que sucede con la migración. Hay otro libro que viene posteriormente a Cosas Nuestras. Bueno, hay otro libro posterior a Cosas Nuestras, que es Federico. Y este libro, bueno, es una biografía ilustrada sobre Federico García Lorca. Este libro también lo escribo y lo ilustro. Y realmente, bueno, surge al final de una conversación entre mi editora Lola y yo. A las dos nos gusta mucho Federico García Lorca. Y justo cuando aparece Cosas Nuestras, en una conversación, empezamos a hablar ambas, y mi editora me dice, oye, ¿por qué no haces un libro sobre Federico García Lorca? Y yo, como diciendo, no sé por qué me dice esto, Federico García Lorca es muy grande, no, por favor. Y ella me dijo, pero sin Cosas Nuestras, esto es una página de Cosas Nuestras, ya hablas de Federico García Lorca y quién era ese autor que estaba con la generación del 27, entre esos autores que escribían aquellas coplas que le gustaban a mi abuela, ¿no? Por eso surge la idea de hacer Federico. Federico, al final, es un libro, esto nunca lo había pensado yo, porque ya os digo que llegué así un poco a la ilustración como de otro campo, ¿no? No tengo estudio en ilustración, sino en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual, y al final yo, tanto Cosas Nuestras como Federico, lo hago un poco que me sale de la manera, o sea, como que me sale de las entrañas, ¿no? Con lo que sé, con lo que tengo, yo voy contando. Entonces, al final, me acuerdo cuando en ambos libros, cuando vas a algún sitio y te preguntan, ¿esto es un cómic o es un libro ilustrado? Y yo al principio esa pregunta fue como, ¿qué? Es un libro. Y entonces yo decía, vale, a lo mejor hay que catalogar este tipo de cosas. Nunca se me ha dado muy bien catalogar las cosas. Entonces yo siempre digo, hubo una crítica de cómic que me dijo, no, es un libro ilustrado con algunos elementos del cómic. Y yo dije, te lo copio. Vale, genial. Entonces, bueno, al final voy utilizando a veces viñetado, a veces no, hago un poco lo que me da la gana, y ciertamente Federico al final ha sido un libro que me ha dado mucha alegría. Esta foto, esta imagen la puse porque a la hora de construir Federico García Lorca, esa persona tan grande, tan importante para la cultura, no solo española, sino internacional, yo, que me sentía tan pequeñita, dije, no tengo que hacer nada académico porque aquí Ian Gibson ya sabe todo de qué voy a contar yo. Pero bueno, intenté hacer ese libro un poco desde la mirada de una ilustradora, una dibujante enamorada de la obra de Federico García Lorca. Y cuando me pongo a mirar su teatro, pues a mí eso es una parte que me emociona mucho y que tiene mucho que ver con ese bagaje que tenemos todos, ¿no? Esa cestita en la que yo de repente empiezo a acordarme de un juego que tenía de niña, era un teatrico. Y entonces en ese teatrico yo era de cartón
Y entonces había unos personajes y yo iba sacando esos personajes y se iban moviendo y iba contando historias. Entonces, cuando hago el libro de Federico, decido que la parte del teatro de Federico García Lorca van a ser recortes de papelitos y yo los puedo ir moviendo por la página. Esta es, bueno, la imagen que aparece en Federico en Bodas de Sangre. Esto es una de las páginas de la casa de Bernarda Alba. Estos son recortes de papel dibujados. Y bueno, pues al final esos personajes que se van moviendo, ¿no? Creo que esto al final tiene también mucho que ver con el cómic, ¿no? Con la narrativa secuencial y con el cine. Creo que mi formación de comunicación audiovisual, pues ahí tiene mucho que ver. Luego viene el libro Una trilogía rural, en el que yo le propongo a mi editora que, vale, ya he hecho Federico, pero resulta que yo me he quedado con unas ganas increíbles de pintar a Federico García Lorca. Es verdad que he contado su historia con acuarelas, pero yo decía, es que esa yerma, ese Bodas de Sangre, la casa de Bernarda Alba, que yo había conocido de niña, quería como desarrollar esa tragedia, ¿no? Y ese dramatismo que tienen esas obras. Y aparte estaba realmente hasta las narices de estar dibujando acuarelas en pequeño. Entonces le digo a mi editora, yo quiero pintar acrílico. Y entonces digo, pues te voy a hacer el libro, te lo ilustro, estos tres obras de Federico García Lorca, y las voy a ilustrar y las voy a pintar en acrílico. Lo disfruté muchísimo porque hacer Federico me ha llevado, había sido un trabajo arduo y aquí yo ya me conocía todo el imaginario lorquiano y dije, pues vamos a pintar. Es verdad que cada vez fui haciendo las pinturas más grandes. La editorial, como yo iba tarde, como siempre, me ofreció la posibilidad de ir enviando ilustraciones y ellos iban escaneando. Y yo ahí en mi momento ese de intentar disfrutar a Federico García Lorca todo lo que podía, al final un día que mi editora me llamó y me dijo, Ilu, cada vez está haciendo las ilustraciones más grandes, ¿puedes hacerlas más pequeñas? Pero es que no caben en el escáner y me están diciendo que lo tienen que hacer en varias partes y le estaba un poco amargando la vida a esta gente. Y dije, vale, lo siento. Aquí está Bodas de Sangre de la trilogía rural. Este es el Bodas de Sangre de Federico, ¿no? Hay bueno, es la misma historia, la misma escena, el mismo momento en el que vuelve la novia y le dice a la madre del novio, lo siento muchísimo, haz conmigo lo que quieras porque la muerte de estos dos hombres es mi culpa. Y sin embargo, pues bueno, tiene... Ay, le estoy dando para atrás. Vale. Bueno, quería darle mucho más dramatismo, esto es lo que quería contar. La casa de Bernarda Alba de Federico y la casa de Bernarda Alba de la trilogía rural. Estas mujeres encerradas en su casa, quise meter también los elementos del teatro, que tiene mucho que ver con la iluminación, ¿no? Con esas sombras que se establecen en el teatro. Aquí está la nana del caballo triste, que canta la mujer de Leonardo al principio a su bebé, y en el que está diciendo que hay un caballo que tiene mucha sed, que quiere ir al río, pero no puede beber del río porque el agua está negra. Al final, Federico García Lorca ya nos está contando que Leonardo, que es el marido de esta mujer, está yendo a un sitio del que quiere beber, que es la casa de la novia, y si bebe agua negra se envenenará. Al final, Federico García Lorca nos lo cuenta casi todo al principio, pero no lo vemos, porque no hacemos las conexiones de la ranita otra vez. Bueno, entre mis inspiraciones, entre la inspiración y tal, y las cosas ahí que tengo dentro de esa cesta, pues evidentemente está también el cine. Aquí esperé, pues, Nosferatu, ¿no? Esas sombras. Cuando hablo de la novia y de Leonardo, esto me di cuenta posteriormente, ya hice todos los dibujos de la novia y Leonardo, esos amantes que se van, esa pasión que va a terminar fatal. Y un día me puse a ver la película de Vigas Luna, que la había visto hace muchísimos años, y cuando me pongo a verla digo, creo que lo tenía aquí, ¿no? Y está ahí Penélope y Javier Bardem, que creo que, bueno, ese amor desmedido, tan lorquiano, ¿no? También tengo mucha inspiración, evidentemente, de la pintura, como vengo de Bellas Artes y tal, sobre todo Goya. Sí que cuando estuve haciendo la trilogía rural estuve yendo bastante al Prado y me inspiré mucho, sobre todo en la paleta de color. Y bueno, al final el diálogo entre diferentes artes yo creo que está presente todo el tiempo. Por eso ponía, aquel es mi dibujo, no es ninguno de estos. Y bueno, otra vez, influencias de la pintura. Van der Weyden, el descendimiento de Van der Weyden es uno de mis cuadros favoritos.
Y aproveché a hacer aquí esta novia, también casi con el mismo, bueno, un poco la manera de componer. Este libro, La Menuda, ya dejamos a Federico García Lorca, La Menuda es un libro que sale con páginas de espuma y bueno, Lara Moreno es una poeta actual, también escribe ficción y novela, y entonces Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, me propone hacer un libro junto con Lara Moreno en una colección que tienen con ilustradores. Y me envían un texto de Lara que había ido publicando en una revista por capítulo. Y a mí me llega ese texto y cuando yo me puse a leerlo dije, hostia la Lara, porque dije, qué bonito escribe esta mujer, pero qué complicada esta historia. O sea, no estoy entendiendo bien, a lo mejor hay un personaje que llega, no sabes bien de dónde llega, pero está muy extrañado con el mundo que está descubriendo. Yo estaba totalmente alucinada. Y de repente ya pasaron meses, yo estaba pensando cómo hacerlo, empiezo a hacer bocetos y un día le pregunto a Lara, oye Lara, porque no estábamos trabajando juntas, le pregunto, oye Lara, el libro, realmente La Menuda ¿de dónde viene? ¿Viene de África? Y me dice Lara, ¿qué? Y yo, no, es que no entiendo. Y me dijo Lara, ¿te han mandado el libro ordenado o desordenado? Y yo, ¿qué? Hay un libro desordenado y efectivamente me habían mandado el texto desordenado. En ese momento yo digo, vale, a lo mejor era mucho más sencillo de lo que yo creía este trabajo, pero es verdad que me sirvió para un poco plantear este libro. Esta Menuda que llega a un mundo súper extraño, yo había recibido ese libro de manera muy extraña y entonces dije, esto lo voy a aprovechar, porque yo, que además en aquel texto que me habían enviado había incluso un capítulo repetido y yo decía, esto es una reverberación, ¿no? Yéndome ahí a lo loco. Entonces dije, bueno, pues esto vamos a aprovecharlo. Entonces, en esa extrañeza de esa Menuda que está en un mundo que no sabe cuál es, yo dije, vale, pues vámonos. Y entonces hay una película que me encanta, que es Sayat Nova, de Sergei Parajanov, nunca es el nombre, y tiene mucho que ver con el surrealismo, con el dadaísmo, con el orden dentro del caos y todo este tipo de cosas. Entonces dije, vale, pues esta va a ser la inspiración que voy a tener para este libro, que me ha llegado de esta manera y yo creo que tenía algo que ver. Luego también, de nuevo, en esa Menuda que descubría el mundo que no entiende, pues también encontré muchísima inspiración en esas películas de los años 50 o 60, esos decorados, ¿no?, de ciencia ficción, de mundo extraterrestre. Y bueno, al final lo que había en la Menuda era un problema de comunicación bastante grande. Ese personaje es un personaje que llega, como si dijésemos, a una ciudad y ella siente que no habla, se va sintiendo como que se va vaciando. Y yo entendí que bueno, mientras ella se iba vaciando de su esencia, se iba llenando de lo que era esa ciudad, ¿no? Entonces, al final, decido que este personaje va a ser simplemente un recortable, ¿no? Un hueco que se llena o se vacía. Hay otros libros, bueno, a veces soy ilustradora también de clásicos, por ejemplo, y entonces, bueno, pues hice Insolación o Los Pazos de Ulloa. En estos libros, por ejemplo, sí que condiciona muchísimo cómo te lo planteas, ¿no? En este caso tenía que hacerlo solo en dos colores, en un Pantone que yo eligiese y el negro. Y entonces, bueno, pues resuelvo. También a veces la limitación de la técnica también te ayuda un poco a sacar adelante el imaginario del libro. Y bueno, pues hice también el Lazarillo, en el que utilicé ya más. Bueno, pensé mucho más en las ilustraciones medievales, ¿no? Y en esa secuencia que me recuerda tanto al cómic. Y ya por último, mi último libro, Una casa en la ciudad, es como si dijésemos, salió el año pasado, en 2025, y para mí es como el conglomerado de todo este trabajo que he ido haciendo durante todos estos años. Una casa en la ciudad es un libro que no podría haber hecho antes, técnicamente, por la complejidad que lleva, y luego también porque todas estas cosas que he ido contando de cómo yo voy creando las ideas, cómo voy creando las historias, están dentro de este libro. En este libro están los miedos de no llegar a ningún sitio, de ir siempre por detrás, de querer dedicarte a algo de lo tuyo cuando no sabes qué es lo tuyo, de cuando el dibujo te salva, esa
fui migrante, hablo de ese momento de migración a Inglaterra, de las relaciones familiares, de cuando vuelves a casa y tu casa ya no es tu casa, como decía Federico García Lorca. Y bueno, aquí es donde se encuentra todo. Vuelve otra vez a aparecer esa historia, lo que os he enseñado antes, de esos cuadernos en los que hablaba de cuando mis amigas me decían que se habían quedado embarazadas, pero ya aparece, en el libro aparece ya con un lenguaje más de cómic. Esa pérdida de no saber quién eres tú, verte como si fueras un meteorito que está perdido en el espacio y evidentemente, como he dicho, el museo fue para mí algo fundamental porque era el lugar al que podía ir gratuitamente y si le decía a la gente estar en el museo, todo el mundo decía, porque eso es de lo tuyo, y yo, claro, sí. Entonces, pues, por ejemplo, la obra de Francis Bacon me ha influenciado siempre mucho. Aquí está el jefe. Bueno, ese momento, eso que tiene que ver con el desarraigo, con irte y luego nunca saber o pensar que te estás perdiendo cosas, ese sentimiento de no aparezco en las fotos de los demás, de mi familia, de mis amigos, de todo lo que está ocurriendo allí, pero a la vez estoy construyendo mi vida aquí. Mi casa ahora está en Londres o no sé dónde está. Y luego, por supuesto, a la hora de hacer este libro me ha acompañado una cosa horrible, que siempre la tengo, pero en el proceso de este libro estuvo mucho más fuerte, y es esa parte crítica de la que he hablado al principio, que resulta que bueno, todo el tiempo mientras hacía este libro venía de hacer Federico, de hacer la trilogía rural, y de repente digo, voy a contar un libro en el que hablo de mí, esta vez no hablo de mi abuela, estoy hablando de mí, me estoy mirando, no me está gustando lo que estoy viendo, no sé qué es lo que estoy haciendo, me entran todos los miedos, y entonces yo creo que cada uno de los críticos que podía ser, cada uno de los lectores que podía ser, me dije todas las cosas más horribles. La única manera de solucionar aquello fue sacar una serie de personajes naranjas, que son aquellos que aparecen allí, y al final, al sacar esos personajes que decían todas esas cosas horribles que yo me repetía, empecé a entender un poco el libro e intentar verlo desde fuera. Esto fue una de las soluciones del libro, de ese ir y venir, este mundo que además no tiene solo que ver con Londres, por eso se llama Una casa en la ciudad y no Una casa en Londres, porque tiene mucho que ver con las ciudades, en lo que estamos construyendo en las ciudades últimamente, ¿no? De que parece que los gorrioncillos, la gente que tiene los trabajos pequeños en las ciudades se tienen que ir fuera porque están las ciudades llenas de buitres. Y nosotros solo nos sentimos que estamos corriendo intentando alcanzar algo que nunca va a suceder, y yo que trabajaba en ese momento en hostelería y tal, al final me sentía como una naranja que va rodando, subiendo y bajando a su casa e intentando dibujar, pero no podía, ¿no? Y era todo el tiempo como estar metida en una rueda de hámster. Y entonces cuando hice esto dije, ¡buah, qué buena idea! Una naranja, soy murciana, tal, ¿sabes? Esto todo está conectado. Y la verdad es que cuando hacía esta charla y empecé a revisar mi trabajo, de repente me encuentro esto y dije, pensaba que lo había pensado aquí, pero realmente hice una exposición en 2023 en Madrid en la que se llamaba Una habitación sin vista, y ya estaban estos cuadros. Y dije, vale, lo de la naranja no se me ocurrió ahora. Pero como siempre, todas las ideas están dentro de esa cesta. Y lo más bonito de la creatividad es cuando dices, ¡buah, lo que se me ocurrió! ¿No? Y realmente estamos otra vez contando lo mismo que contamos siempre, que llevamos contando por siglos y siglos. No pasa nada. La felicidad queda encontrarlo. Aquí tenéis la naranja que tenía ya pintada de antes y mi gran idea para este cómic. Buah. En fin, bueno, en Una casa en la ciudad construyó esa ciudad de Londres, que es una ciudad que para mí no pisaba sobre firme, sobre todo al principio. Empiezo a trabajar con un collage digital, dibujo digital, pero sobre una base de acrílico, para creerme que estoy pintando. Y bueno, y empecé a utilizar mucho más el lenguaje del cómic. Y bueno, también, por supuesto, también había una reflexión sobre qué es una ciudad, cómo vemos las ciudades, y para mí al final la ciudad, cualquier ciudad, no es solo lo que hay en la ciudad, es lo que ha habido previamente, la memoria que tenemos cada uno. Entonces en este libro está muy presente la simultaneidad de diferentes personajes, diferentes percepciones, el pasado y el presente. Como veis, este se supone que sería el presente, aquello sería el pasado, luego se van dialogando, se van mezclando, y luego también en esa ciudad
se percibe, las ciudades también se componen por lo que sucede en esa ciudad, pero que sucede en la imaginación y en la ficción, como por ejemplo la señora Dalloway en Londres, ¿no? Yo me fui en 2023 a Londres para encontrarme con la ciudad de nuevo, poder sacar por fin este libro que me estaba amargando la vida, y me llevé mi señora Dalloway, porque soy una romántica, y dije, me voy a leer la señora Dalloway allí en Londres, y entonces termino haciendo este paseíto que hace la señora Dalloway al principio del libro, y yo diciendo, voy a hacer el paseo y me va a salir el libro. y al final lo que dije, mira, no me ha salido el libro, pero ¿sabes qué? Lo voy a meter en el libro. Y ya está, y aquí estoy yo persiguiendo a Miss Dalloway. Y nada, y esto es todo. He estado un poco hablando sobre mi trayectoria, esas conexiones que gracias a Javier, que me propuso esto y que yo al principio me daba mucha pereza, gracias. Al final he encontrado muchas conexiones nuevas que no había visto antes en mi trabajo. Gracias a todos.